Llega el comentario de Julio Alberto Martínez. Por fin me dejaron hablar aquí en esta cabina. Tenía una hora. Búrlate. Ya deseoso de que le dejaran hablar. Muchas gracias, Susi. Muchas gracias, Ernesto, Orlando, Pedro Manuel Casals, Milicen Uribe y a todos los radioescuchas que están en sintonía con este programa. Señores, tengo varios temas. En primer lugar, quiero recomendar nuestro más reciente artículo publicado en el periódico Hoy, que se titula Tronó Subero. Nosotros nos referimos y hacemos una breve reflexión sobre las más recientes declaraciones del doctor Subero Isa, y lo hacemos en el entendido de que las cosas se toman dependiendo de dónde vengan. Y cuando habla una persona que presidió durante más de una década la máxima jerarquía de la justicia, del poder judicial de nuestro país, uno dice, bueno, yo creo que eso hay que tomarlo en cuenta. Y él hizo una referencia hacia el caso de Odebrecht, donde le hizo una crítica constructiva al Ministerio Público porque le dijo que no había hecho la tarea, la investigación a fondo, de que se presentó un expediente muy débil y mal fundamentado, entre otras cosas. Y nosotros entendemos que por la estatura de quien hace la crítica merece la pena la reflexión. Y partiendo de lo siguiente, y en breve nosotros vamos a conversar con la doctora Rosario Espinal, de que el Latinobarómetro, cuando se analiza la confianza de las instituciones, apenas un 22% de la población confía en el Poder Judicial, en la justicia dominicana, porque a la gente, o sea, cuando no distingue, ¿no?, todos estos conceptos y todos estos términos, y simplemente lo ve en sentido general lo de la justicia dominicana. Y nosotros creemos de que casi ese 80% de la población que no tiene ninguna confianza en el Poder Judicial lo hace porque ve que no tiene, la mayoría de los casos de corrupción de gran escándalo en nuestro país se caen, pero no porque ahí es donde está el error, no por debilidad de los jueces, que en muchas ocasiones quienes pagan los platos rotos son los jueces, sino porque cuando a un juez le presentan un expediente débil y mal fundamentado, imagínense qué hará el juzgador, porque un juez lo que hace es que toma una decisión o pondera una decisión en función de lo que le presentan las partes. El juez no puede jugar un rol activo o parte activa en el proceso. Entonces nosotros hacemos una reflexión que nos parece muy interesante y creo que merece la pena que se escuche esas declaraciones y se tomen en cuenta esas declaraciones de Subero, porque aquí no estamos hablando de un activista social frustrado, aquí no estamos hablando del frutero de la esquina, no estamos hablando de la insaciable curiosidad intelectual de un estudiante de derecho. O no estamos hablando de una reflexión simple de una persona, sino del doctor Jorge Subero Isa, que presidió durante 14 años la Suprema Corte de Justicia. Entonces yo creo que merece la pena que se tomen en cuenta esas declaraciones. Miren, en otro orden, a propósito del elocuente comentario de Susi Aquino Gotró, yo quiero leer brevemente, o por lo menos hacer una referencia al objetivo número 4 de ese pacto de migración de la ONU. Y con ese objetivo número 4 de ese pacto, ustedes se darán cuenta por qué grandes potencias como los Estados Unidos rechazó de manera categórica ese pacto. Lo rechazó contundentemente el presidente Donald Trump, ese pacto. Y voy a hacer referencia a lo siguiente, objetivo número 4 de ese pacto de migración de la ONU. Dice así, cito: asegurar que todos los migrantes tengan una prueba de identidad legal y adecuada documentación. Nos comprometemos a cumplir el derecho de todas las personas a una identidad legal al proporcionar a todos nuestros ciudadanos con prueba
de la nacionalidad y la documentación pertinente, lo que permite a las autoridades nacionales y locales determinar la identidad legal del migrante al ingresar, durante la estadía y el regreso, así como garantizar procedimientos de migración efectivos, provisión eficiente de servicios y seguridad pública mejorada. Reitero, nos comprometemos a cumplir el derecho de todas las personas a una identidad legal al proporcionar a todos nuestros ciudadanos con prueba de la nacionalidad y la documentación pertinente una identidad, y lo que permitirá a las autoridades, dice este convenio, dotar a los inmigrantes o a los migrantes de nacionalidad y de documento. Y nosotros nos preguntamos, ¿y en República Dominicana no se ha dotado a los inmigrantes haitianos de un documento? ¿No se les ha dotado? ¿O acaso nosotros no hicimos el Plan Nacional de Regularización, que yo diría que es el más progresista que país alguno haya hecho? Entonces, ¿de qué valió esa inversión? O en su defecto, ¿qué colaboración recibió el gobierno dominicano del Estado haitiano? Porque muchos haitianos en nuestro país, ilegales, no pudieron inscribirse en el Plan Nacional de Regularización ni estar legalmente carnetizados, porque su país no lo dotó ni siquiera del pasaporte correspondiente que estaba entre los requisitos para otorgarle o para suscribirse dentro del Plan Nacional de Regularización. Entonces yo creo que esos aspectos deben ser tomados en cuenta a la hora de pensar como país, como República Dominicana, la suscripción de ese acuerdo. No se trata, y ha sido un grave error de esa viceministra del Ministerio de Relaciones Exteriores, hacer referencia a que ya eso era un hecho concreto, que nuestro país iba a suscribir ese convenio de la ONU, sin siquiera explicarle a nuestro país los detalles y los alcances de ese pacto. No se le puede dar al pueblo dominicano un palo acechado con ese convenio de la ONU, señores. No se puede hacer, y sobre todo porque ahí nosotros entramos en el eterno debate sobre la Constitución o sobre la misma jerarquía o constitucional que pudiese tener o que tiene este convenio internacional. Y nuestra Constitución establece de manera clara, sucinta y precisa, en el artículo 93, inciso L, las atribuciones del Congreso Nacional. Y entre ellas dice que las atribuciones del Congreso Nacional están: aprobar o desaprobar los tratados y convenios internacionales que suscriba el Poder Ejecutivo. Por tanto, si ese convenio no es ratificado por el Congreso Nacional, sería nulo de pleno derecho y sería inconstitucional. Para que ese convenio tenga validez jurídica, tiene que ser o debe ser ratificado por el Congreso Nacional. Si no es ratificado por el Congreso Nacional, ese convenio no tendrá validez. Y por una razón de orden lógica, el presidente Donald Trump rechazó ese pacto, y los Estados Unidos, entre otras potencias, no se van a suscribir a ese pacto. La República Dominicana ya le ha expresado al mundo en materia de política exterior qué significa regular o regularizar inmigrantes que estaban en una situación migratoria irregular. Y nuestro país le dijo al mundo: nosotros respetamos los derechos humanos. Nosotros no vamos a permitir que personas estén transitando en República Dominicana con una situación migratoria irregular. Y por eso se invirtieron tantos millones de pesos en ese Plan Nacional de Regularización.
Entonces, no se va a permitir eso, porque las fuerzas nacionales se han levantado en contra de esa ratificación. Y el pueblo dominicano, cuando conozca el alcance de ese convenio, también va a expresar su rotundo rechazo. Así que yo entiendo que nosotros, como país, como nación, como Estado dominicano, no podemos permitir que la República Dominicana suscriba ese compromiso, porque sencillamente sería totalmente inconstitucional. Y aquí viene el eterno debate de la Constitución, que en nuestro país se ha variado en muchas ocasiones, y que nosotros tratamos de que el principal pacto político que lo es y fundamental de los dominicanos se respete de una vez por todas. Y reitero, si lo suscribe el Ministerio de Relaciones Exteriores o el Poder Ejecutivo, el Congreso Nacional lo declarará inconstitucional. Porque, rectifico, si lo suscribe el Poder Ejecutivo, el Tribunal Constitucional lo declarará inconstitucional como órgano extrapoder, porque sencillamente ese pacto tiene que ser, JM, ratificado por el Congreso Nacional, como establece el artículo 93 de la Constitución Dominicana. El son de los